Vamos a hablar del caso de Charles Kirk, del asesinato de Charlie Kirk, porque las consecuencias han sido tremendas. Cuando yo dije que Charlie Kirk podría ser el Horst Wessel estadounidense, hace una semana lo dije, y muchos de ustedes me dijeron, y muchas personas en los comentarios, no tanto ustedes, me dijeron que estás exagerando, Mauricio, por favor, vamos, que no tiene nada que ver. Que nadie está tan loco, que no va a pasar nada. Bueno, estaba pasando muchas cosas, empezando por esto de Elon Musk. Dice así: o respondemos o peleamos para defendernos o nos van a matar a todos. Sabemos que Elon Musk no está muy bien de la cabeza, pero si ya tiene miedo que lo maten, y si ya está hablando con los nazis europeos, acaba de estar hablando por teleconferencia con la reunión de un grupo nazi británico de Tony Robinson, un sujeto que acaba de salir de la cárcel, por cierto, está cada vez más fascista y está aterrorizado porque mataron a Charlie Kirk y entonces están matando a todos. Han matado a un activista de derecha, que es muy lamentable, pero solo a uno. Y lo vuelvo a decir, yo no me da ningún gusto que hayan matado a Charlie Kirk. A mí me hubiera gustado derrotarlo en el terreno de las ideas, derrotarlo en el terreno de demostrar que la humanidad es mejor que la inhumanidad, que la moral humana es mejor que la moral cristiana, que las mujeres no son inferiores, que los negros no son inferiores, que los inmigrantes no son despreciables. Todo eso me habría gustado enseñarle y vencerlo demostrándole que el mundo es distinto. Pero de ninguna manera defiendo su asesinato. Pero J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, aprobó la campaña de doxing masivo para encontrar y hostigar a los críticos de Charlie Kirk. El doxing es cuando tomas a alguien que dice algo en las redes y publicas su nombre, su dirección, su teléfono, su trabajo, donde estudian sus hijos, etcétera, como una forma de invitar al hostigamiento. A mí el primer doxing, por cierto, me lo hizo el que había sido el dueño de Menéame, cuando Menéame tuvo alguna importancia en Internet español, porque estuvo contando que yo vivía en Gijón, a ver si venía alguien a romperme la cara. El día que vino él a Gijón a una actividad de Internet, y luego el que organizaba todo, que me conocía bien, yo estuve haciendo un suicidio homeopático por ahí, y me invitó, ¿por qué no nos llevas a comer a algún lado? Uy, pues ¿a dónde los llevo a comer? Un sábado en la noche. Finalmente un buffet chino que había, le llamé, oye, ¿me aceptas a 18 personas? Sí, como no estaba feliz el dueño. No, pues vamos para allá, llegamos unos 20 minutos que vamos caminando, y este mamonazo venía ahí con el grupo, pero claro, yo venía al frente y él venía al final. Yo me senté en un lado y él se sentó del otro lado, y cuando se cruzaba conmigo bajaba los ojos. Me había hecho doxing. Pero bueno, es el doxing que promueve J.D. Vance, que es mucho más extremista que Donald Trump, esto hay que decirlo. Dice Arnaud Bertrand, que es curioso, hace 6 meses, un tipo con exactamente el mismo aspecto de J.D. Vance, o sea, J.D. Vance, fue a Múnich a darle lecciones a los europeos sobre la libre expresión, diciendo no pueden obligar a la gente a que piense lo que deben, aunque sea un contenido, y defendía la libre expresión, aunque sea contenido de odio. Que es extraño cómo algunos gemelos, dicen obviamente sarcásticamente, pueden tener principios tan diametralmente opuestos. A J.D. Vance le parecía muy mal que se persiga el discurso de odio en Europa, pero ahora considera esto discurso de odio. Pekka Kaluniemi hizo una observación que a mí me pareció absolutamente relevante sobre la urbanización de los medios de comunicación, y está este larguísimo tuit que publicó sobre la urbanización. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente? Dice que hace 20 años Putin liquidó a NTV, el último gran canal de televisión independiente de Rusia, y puso las cadenas de televisión del país bajo control estatal. Hace 10 años, permítanme, voy a acercarme un poco mi monitor, si les parece bien.
Hace 10 años Orbán hizo lo mismo en Hungría, entregando casi todos los medios tradicionales a oligarcas leales y convirtiendo la prensa en una cámara de resonancia del gobierno. Hoy vemos esa misma estrategia en Estados Unidos, donde poderosos empresarios y oligarcas buscan apoderarse de las principales instituciones mediáticas del país. Así es como mueren las democracias en el siglo XXI, no con censura abierta, sino con la captura de los medios. La urbanización de los medios estadounidenses ha comenzado. El método de Putin era sencillo: primero acosar a los dueños de medios independientes con presión legal hasta que vendieran o huyeran. Segundo, entregar sus medios a leales vinculados al Estado o a los servicios de seguridad. En tercer lugar, inundar el mercado mediático con dinero estatal, al tiempo que se asfixian las voces disidentes. A mediados de la década de 2000, todos los principales canales de televisión rusa y la mayoría de sus medios impresos y de radio eran propiedad del Estado o estaban controlados por oligarcas leales al Kremlin. Solo entonces llegó el paso final: leyes que califican a los críticos como agentes extranjeros, lo cual en Rusia es un delito gravísimo, vas a la cárcel, y prohibían directamente a los medios de la oposición. Putin luego encarceló, exilió, asesinó a disidentes y periodistas de investigación, mientras que, por supuesto, periodistas como Ina Afinogénova, que es de la oposición, se supone, pueden volver a Moscú tranquilamente, visitar y pasearse por ahí junto a la ribera, hermosa ribera, por cierto, del río Moscova. Orbán importó este sistema masivamente. Sus aliados compraron discretamente casi todos los principales medios de comunicación húngaros, y en 2018 emitió un decreto que eximía al imperio mediático de la competencia y la revisión del pluralismo mediático. El Estado se convirtió en el mayor anunciante de Hungría, inundando de dinero a los medios progubernamentales y privando de publicidad a los demás. Que en México también, por cierto, se ha estado haciendo, ¿verdad? En pocos años el periodismo independiente en Hungría prácticamente había desaparecido. Afortunadamente han comenzado a surgir voces independientes. Todo esto nos lo cuenta Pekka Kaloniemi, insisto, el finlandés opositor y que se ha dedicado a mostrar quiénes son los siervos de Putin fuera de Rusia, entre ellos, por supuesto, gente como Gisberti, como Pablo Iglesias, toda esta banda. El coronel que el otro día lo vi haciendo cosas sobre milagros eucarísticos. Pero que la mayoría de los medios del país en Hungría siguen controlados por los aliados de Orbán. Estados Unidos aún no ha llegado a ese punto, pero el patrón es inconfundible. En la América ultracapitalista actual hay varias figuras que podrían desempeñar ese papel. Por ejemplo, Larry Ellison sigue un modelo sorprendentemente similar. En 2025, a través de su hijo, tomó el control de Paramount Global y con ello de CBS News. Y por supuesto, los nuevos dueños de CBS, pues avisaron a Stephen Colbert, gran crítico de Donald Trump y persona de la televisión nocturna, que su programa se cancela a partir de mayo. La X de Elon Musk ha desmantelado la moderación de contenido, potenciando el alcance de las narrativas extremistas. Rupert Murdoch tiene Fox News. Las plataformas dominantes de redes sociales, donde la mayoría de los estadounidenses se informan actualmente, están controladas por hombres cuyas decisiones se alinean cada vez más con los intereses políticos de Trump. Facebook e Instagram de Mark Zuckerberg utilizan potentes algoritmos que moldean lo que cientos de millones ven y creen. Es lo que hizo Putin y Orbán. Trump y sus aliados se han comprometido abiertamente a procesar a los periodistas a los que acusan de traición o desinformación. Trump ha prometido erradicar y expulsar a los opositores del gobierno en los medios de comunicación. Y el día de ayer, el otro conductor de la televisión nocturna, de la televisión de los late night shows de los Estados Unidos, Jimmy Kimmel, fue retirado del aire y por tiempo indefinido debido a que no le gustó a los MAGA que en su programa de lunes o el martes, no sé, pero yo lo vi, yo veo mucho a Kimmel y a Colbert, dijo que los MAGA estaban desesperados por tratar de demostrar que el asesino de Charlie Kirk era un izquierdista cuando parecía que era uno de ellos. Por decir eso, está fuera de la televisión hoy un hombre que llevaba 22 años al frente de uno de los programas más vistos de la televisión
estadounidense. Eso es la urbanización, que no urbanización, de los medios de comunicación en los Estados Unidos. ¿Qué más sobre todo esto? Sobre la persecución de la libre expresión. Este es Jimmy Kimmel, precisamente el que fue cancelado. Porque es muy curioso, ¿no? La derecha habla de la cultura de la cancelación de la maldita izquierda, que no, ellos se defienden la libre expresión. Aunque, si te molesta este problema, no seas ofendidito. Hasta el día en que los ofenden a ellos, en cuyo caso, entonces cancelan con toda la brutalidad que se imagina. La administración de Donald Trump prometió emprender acciones contra las personas extranjeras que estén elogiando, racionalizando o burlándose del asesinato de Kirk, que era supuestamente un ferviente defensor de la libre expresión. Pete Hegseth ordenó a su personal a que encontrara e identificara a miembros del ejército y cualquier persona asociada con el Pentágono que se hayan burlado o parezcan haber aprobado el asesinato de Charlie Kirk. Varios miembros del ejército de Estados Unidos han sido echados. Algunos republicanos han propuesto deportar a los críticos de Kirk de los Estados Unidos, demandarlos hasta hundirlos económicamente o prohibirlos, excluirlos de los medios, de las redes sociales de por vida. Laura Loomer, una de las enloquecidas seguidoras de Donald Trump, dijo: prepárate para que todas tus aspiraciones profesionales futuras se vean arruinadas si estás lo bastante enfermo como para celebrar su muerte. Voy a hacer que desees nunca haber abierto la boca. Estos son los defensores de la libre expresión hasta hace 3 días. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo en el mismo lugar que le había desagradado ver en algunas redes sociales que elogian, racionalizan o se toman a la ligera el acto, y ha indicado a sus oficiales consulares que emprendan acciones apropiadas. El activista de ultraderecha Scott Plessner pidió pistas sobre profesores que estén celebrando la muerte de Kirk, que celebrando no quiere decir que estén diciendo uy, qué bien. Eso lo puedes interpretar como quieras, pero que le den los nombres de los profesores para empezar a compartir publicaciones en redes sociales con las imágenes de las personas que han hecho supuestamente esto y los detalles de sus lugares de trabajo para que los echen de sus escuelas. 2 educadores del condado de Clay ya fueron retirados de sus aulas. Matthew Donald, analista político veterano, fue despedido de la MSNBC por sugerir al aire que la retórica radical de Kirk podía haber contribuido a la violencia que lo mató. Un agente del servicio secreto, el servicio secreto en Estados Unidos es el que está a cargo de proteger al presidente de los Estados Unidos, Carolina Pan, fue echado. La franquicia de fútbol americano Carolina Panthers despidió a un coordinador de comunicaciones. Un reportero que cubría al equipo de básquetbol de los Phoenix Suns perdió su trabajo. Un bombero de Nueva Orleans fue sometido a investigación por lo que dijo respecto del asesinato. Delta Airlines suspendió a empleados por su contenido en redes sociales relacionado con la muerte de Kirk, y los empleados que promueven tal violencia, dijo American Airlines, en redes sociales, serán inmediatamente retirados del servicio. Se está persiguiendo a la gente por decir cosas desagradables. Por supuesto que celebrar, festejar o justificar el asesinato de Charlie Kirk es muy desagradable, es repugnante, ¿no? Pero no más que cuando Charlie Kirk dijo que a Floyd George había muerto en realidad no por tener durante largos minutos la rodilla de un agente de policía en el cuello, sino por una sobredosis, que resultó que no era cierto, pero lo dijo con toda tranquilidad. También dijo, y esto hay que reconocérselo a Kirk, que lo tengo que encontrar porque le doy crédito por haberlo dicho, voy a ofrecer contexto y algunos matices sobre la muerte de George Floyd que nadie se atreve a decir en voz alta, que ese tipo era basura. Ahora bien, ¿significa eso que merece morir? ¿Son 2 cosas totalmente diferentes? Claro que no. Bien, pues muchas personas han dicho que Charlie Kirk era basura, pero eso no quiere decir que mereciera morir. De nuevo, era más bonito derrotarlo. Pero se han dado despidos,
se van a seguir dando despidos y se va a aprovechar el asesinato, para avanzar en una agenda que no es precisamente de libertad de expresión. No parece relacionado con lo de Kirk, pero esto yo no creo que nadie que se atreviera a decirlo antes. Está hablándose sobre un asesinato en Carolina del Norte de una persona en situación de calle, es decir, una persona sin hogar y por lo visto mal de sus facultades mentales. Y entonces aquí en Fox News un sujeto dice, y voy a ir traduciendo poco a poco. They have given billions of dollars to mental health and the homeless population. Se le han dado miles de millones a la salud mental y a la población con problemas mentales. A lot of them don't want to take the programs. Muchos de ellos no quieren aceptar los programas. A lot of them don't want to get the help that is necessary. Algunos de ellos no, muchos de ellos, a lot of them son muchos de ellos, no quieren recibir la ayuda que es necesaria. You can't give them a choice. Either no les puedes dar una elección. you take the resources that we're going to give you, o tomas los recursos que te vamos a dar, you decide that you're going to be locked up in jail. That's o decides que te encierren en la cárcel. the way it has to be now. Es como tiene que ser ahora. Ahora, el señor de la derecha dice lo siguiente. Involuntary lethal injection or something, just kill. O una inyección letal involuntaria o algo así, solo hay que matarlos. Otra vez. Or something, just kill them. Involuntary lethal injection. Yeah, that's the way it has to be now. Or involuntary lethal injection or something, just kill them. O una inyección letal involuntaria o algo así, solo mátenlos. Al día siguiente ofreció disculpas y ustedes creen que lo echaron de Fox News. No lo echaron. La situación es, decía yo, y lo poníamos en el inicio en la miniatura, vivimos tiempos oscuros. Esto es muy oscuro. La utilización de una tragedia, de un asesinato, como forma de perseguir a tus enemigos políticos, es alarmante. En este momento se da solo en Estados Unidos, pero aquí en España han hablado del asesinato de Charlie Kirk como si ocurriera todos los días, como si los que se llenan la boca tratando de reventar la convivencia en España estuvieran bajo asedio y los mataran todos los días, cosa que no es cierto. Son ellos los que en todo caso van y persiguen a inmigrantes y demás. Mauricio, la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel se podría considerar un acto de censura del gobierno de Trump o autocensura de la cadena ABC. Las dos. Es decir, el presidente el que está a cargo de la Comisión Federal de Comunicaciones se pronunció en contra de que Jimmy Kimmel siguiera porque lo que había dicho le parecía horroroso. Y unas horas después, ABC dijo que suspendía el programa indefinidamente. Los dos elementos están unidos, por supuesto.